Toda Mariko, como se menciona en la serie de televisión Shogun, está basada en la vida real de la noble Akechi Tama, ahora recordada en la historia como Hosokawa Gracia. Ella nació durante la tumultuosa era del período Sengoku, un período en la historia de Japón en el que las guerras civiles ocurrieron de manera continua a lo largo de los siglos, quinceavo y dieciseisavos. Durante este tiempo, el poder del shogunato Ashikaga y del emperador se vio muy disminuido, ya que ambos eran incapaces de unificar o controlar a los daimios del país. La situación era tan grave que el shogun, el gobernante de facto del país, no tenía ninguna influencia y fue reducido a ser un títere de varios señores de la guerra. Al mismo tiempo, misioneros cristianos habían llegado a Japón y para la década de los 40, más de 100,000 personas se habían convertido, incluyendo a muchos daimios, y también la noble dama Akechi Tama se convertiría. Sin embargo, el cristianismo pronto representaría una amenaza para la unidad nacional de Japón. Muchos daimios se convirtieron al cristianismo para obtener acceso a la pólvora y a varias armas que los cristianos habían traído de Europa. El primer daimyo en convertirse al cristianismo fue Omura Sumitada, el primer señor japonés católico romano. En el año 62 comenzó una campaña de tierra arrasada contra los budistas locales, destruyendo sus templos. Este ejemplo de fanatismo o devoción religiosa aumentó la sospecha de los japoneses hacia la nueva religión. Sin embargo, la fe de Akechi Tama no vacilaría, aunque hubiera edictos del propio emperador para prohibir la religión. Ella fue una de las pocas mujeres de la alta sociedad en la historia de Japón que se convirtió al catolicismo durante esta época. Esta es su historia. Akechi Tama nació en el año 63, siendo hija de Akechi Mitsuhide, un general samurái japonés que estaba al servicio de Oda Nobunaga, uno de los daimios más poderosos de Japón. Su madre se llamaba Dasumaki Hiroko y era una mujer noble. No se sabe mucho sobre la infancia de Akechi Tama, pero después del asedio del monte Haei, el padre de Tama, Mitsuhide, recibiría muchas tierras de Oda Nobunaga y construiría una fortaleza llamada Castillo Sakamoto. Debido a la destreza en batalla del padre de Tama, ella crecería en un castillo, recibiendo todos los beneficios que tendría una mujer noble japonesa. Cuando Tama tenía 16 años, se casó con Hosokawa Dadaoki, un guerrero samurái y jefe del clan Hosokawa. La pareja tendría 5 o 6 hijos juntos. Se describía a Tama como una mujer hermosa e inteligente que amaba aprender. También se decía que tenía una naturaleza melancólica. En el año 82, el padre de Tama, Mitsuhide, se vio envuelto en una serie de acontecimientos tumultuosos. Inicialmente encargado por Oda Nobunaga de ayudar en la campaña de Hashiba Hideyoshi contra el clan Mori, Mitsuhide, sin embargo, ignoró estas órdenes. Reunió una fuerza de 13,000 valientes soldados desafiando las órdenes de Nobunaga. Mientras marchaba hacia el sagrado templo Honnoji, el ejército de Mitsuhide rodeó el templo y, en un arrebato de pasión, o quizás locura, lo incendió. Entre las llamas que lo envolvían, la espada de Mitsuhide cayó sobre todos los que se cruzaron en su camino, dejando tras de sí una escena de caos y tristeza. El otrora intocable y poderoso Oda Nobunaga se vio obligado a abrazar el ritual del seppuku. Derrotado y traicionado por su general más confiable, se entregaría a su propia espada para salvaguardar su honor. Tras la muerte de Nobunaga, su hijo Oda Nobutada huyó del lugar, pero fue rodeado en el castillo Nijo y asesinado. La traición de Mitsuhide al clan Oda conmocionó a la capital, y él actuaría rápidamente para asegurar su posición. Mitsuhide luego saqueó el castillo Azuchi para recompensar a sus hombres y mantener su lealtad. Luego intentó establecerse como el shogun, pero solo 13 días después, Toyotomi Hideyoshi, el daimyo más poderoso del país, se encontraría con él en la batalla de Yamakase, donde Mitsuhide fue derrotado.
y finalmente asesinado por una banda de bandidos tras huir de la batalla. Ya que Mitsuhide traicionó y asesinó a su señor Oda Nobunaga, esto convirtió a la joven Akechi Tama en la hija de un traidor deshonrado. Su esposo Hosokawa Tadaoki no quiso divorciarse de ella y la envió al exilio. Ella se iría a las montañas de la península de Tango para mantenerse oculta. Tama permanecería allí durante 2 años hasta el año 84, donde Toyotomi Hideyoshi solicitó que Tadaoki llevara a Tama a la mansión Hosokawa en Osaka. Tadaoki finalmente se reuniría con su esposa, Tama, pero no estaba seguro de su estadía en Osaka. La reputación de Hideyoshi como mujeriego infundía miedo en Tadaoki, quien temía cualquier posible acercamiento hacia su esposa. Una vez ella fue llamada por Hideyoshi, pero al inclinarse se le cayó una daga, lo que fue una señal clara. Al reconocer este gesto sutil, Hideyoshi se abstuvo de hacer más invitaciones. Sin embargo, este incidente llevó a Tadaoki a imponer un confinamiento estricto a su esposa. Una vez más, Tama era una prisionera. Tama hallaba consuelo en los relatos de su doncella, quien le narraba muchas historias de la Biblia. La doncella de Tama provenía de una familia católica y su esposo le había contado sobre las conversaciones que tuvo con su aliado cristiano, Justo Takayama Ukon, un daimyo y samurái católico. La doncella le relataba estas historias a Tama, quien se fascinaba con la religión extranjera y su estilo de vida. En el año 87, Tama de alguna manera se escapó de la mansión en Osaka y logró visitar la iglesia de Osaka. Sin embargo, unos meses después, Toyotomi Hideyoshi prohibió a los misioneros cristianos en Kyushu y emitió una proclamación contra el cristianismo. Cuando Tama escuchó la noticia, decidió bautizarse de inmediato, debido a que era una cautiva. Sería bautizada por su sirvienta y recibió el nombre cristiano de Gracia. Durante este tiempo se informa que estudió tanto latín como portugués. Pasaba su tiempo leyendo La Imitación de Cristo, un manual para la vida espiritual escrito por Tomás de Kempis. El libro y el modo de vida cristiano fascinarían a Tama mientras abrazaba completamente su nueva religión. Sin embargo, Tama pronto estaría nuevamente en grave peligro. Su esposo, Tadaoki, era amigo cercano de Toyotomi Hidesugu, el sobrino y heredero de Toyotomi Hideyoshi, el unificador y gobernante de facto de Japón. Aunque era el pariente masculino adulto más cercano de Hideyoshi, Hidesugu fue acusado de atrocidades e intentar un golpe de estado. Después del nacimiento del hijo de Hideyoshi, se le ordenó suicidarse. Toda la familia de Hidesugu, incluidos sus hijos, también fue ejecutada por órdenes de Hideyoshi debido a la amistad de Tadaoki con el ahora fallecido Hidesugu. Temía ser el siguiente y ordenó que su esposa Tama debía suicidarse en caso de que él fuera ejecutado. Tama consultó a sacerdotes católicos sobre el plan, pero le dijeron que el suicidio era un pecado muy grave. Tama estaba conflictuada. Podía elegir entre conservar su honor según las costumbres japonesas y arder en el infierno, o vivir el resto de su vida deshonrada. Pero según la palabra del Señor, por suerte para Tama y su esposo, el peligro pasaría y la pareja no fue acusada de traición. En el año 98, Toyotomi Hideyoshi moriría mientras estaba en su lecho de muerte. Su hijo, Toyotomi Hideyori, tenía apenas 5 años. Debido a esto, Hideyoshi creó el Consejo de los 5 Ancianos para asegurar que su heredero pudiera sucederlo después de alcanzar la mayoría de edad. Después de la muerte de Hideyoshi, surgiría fricción entre los miembros del consejo. Durante los siguientes 2 años, Tokugawa Ieyasu, un poderoso señor de la guerra, hizo alianzas con varios daimyo, especialmente con aquellos que no sentían aprecio por Hideyoshi. Más tarde, el más viejo y respetado del consejo de los 5 ancianos, Maeda Toshi, murió después de solo 1 año. En el año 99, Ieyasu lideró un ejército hacia Fushimi y tomó el castillo de Osaka, la residencia de Hideyori. Esto enfureció a los 3 consejos y a los ancianos, y se planearon guerras en todas partes.
Dos de los principales generales de Hideyoshi, Kato Kiyomasa, el señor de Kumamoto, y Fukushima Masanori, el señor de Hiroshima, habían luchado valientemente por él durante las invasiones japonesas a Corea. Pero los dos regresaron a casa para encontrar al clan Toyotomi en un estado de caos. El clan estaba siendo dirigido por Ishida Mitsunari, quien despreciaba a los generales. Esto resultó en que se pusieran del lado del ambicioso Tokugawa Ieyasu, debido a que Toyotomi Hideyoshi mató a la mayoría de los miembros masculinos de su familia. Tras el nacimiento de su hijo, no había quien liderara el clan, pues su heredero tenía solo 5 años. Esto debilitó mucho al régimen Toyotomi. Sin embargo, dos facciones se estaban formando en Japón, una liderada por Tokugawa Ieyasu y la otra por Ishida Mitsunari. El esposo de Tama, Tadaoki, se aliaría con Tokugawa Ieyasu, y juntos partieron de la ciudad de Osaka, dirigiéndose hacia el este. Mientras tanto, Ishida tomó rápidamente el control del castillo de Osaka, donde residían las familias de numerosos generales leales a Hideyoshi. La estrategia de Ishida consistía en mantener a estos familiares como rehenes, obligando así a los generales opositores a unirse a él o abstenerse de lanzar ataques en su contra. En el año 100, las fuerzas de Ishida invadieron Osaka y él pudo tomar a Tama como rehén. Su sirviente de confianza la mató para proteger su honor y evitar su captura. Después, el sirviente cometió seppuku. Después de prender fuego a la mansión, ambos cadáveres fueron consumidos por las llamas. La indignación tras la muerte de Tama fue profunda, lo que obligó a Ishida a abandonar sus planes. Aunque muchas narrativas japonesas atribuyen la decisión de terminar con su vida a la propia Tama, es importante señalar que estos relatos surgieron varias décadas después de su muerte. El primer relato jesuita, escrito poco después de su muerte, presenta una perspectiva diferente. Según esta versión, Tadaoki ordenó a sus sirvientes que protegieran el honor de Tama, incluso si debían quitarle la vida en situaciones extremas. Al percibir el intento de secuestro como tal amenaza, los sirvientes actuaron según la orden de Tadaoki y mataron a Tama. Ishida Mitsunari pronto terminaría. Fue derrotado por Tokugawa Ieyasu en la batalla de Sekigahara, e Ieyasu ascendería y se convertiría en el siguiente shogun oficial, poniendo fin al período Sengoku. El shogun Ieyasu eventualmente prohibiría la práctica del cristianismo en Japón en el año 14 y expulsó a todos los misioneros extranjeros. Debido a esto, Tama fue una de las únicas mujeres de clase alta en la historia de Japón que se convirtió al catolicismo durante esta época, haciendo que su historia se volviera legendaria. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y nos vemos pronto en otro Perfiles Históricos.